En el siguiente video vamos a hablar sobre la relación que hay entre el cerebro y el aprendizaje. Para ello daremos una breve explicación sobre lo que se considera aprendizaje y un corto recorrido sobre el cerebro. Luego pasamos a responder la pregunta, ¿cuál es la relación del aprendizaje y las bases biológicas? El aprendizaje ha sido entendido como el cambio en las conductas, la adquisición de habilidades, conocimientos y estrategias que le ha permitido al sujeto desenvolverse en su entorno. Sin embargo, durante mucho tiempo, científicos, pedagogos, psicólogos y otros estudiosos de la educación, con sus investigaciones han formulado teorías o estrategias frente a cómo se da el aprendizaje en el ser humano. Algunas difieren entre sí, otras convergen y tienen puntos en donde se encuentran. Para responder a la pregunta ¿qué relación hay entre el aprendizaje y sus bases biológicas? Debemos remitirnos al cerebro como órgano, entendiéndolo no solo como el controlador y encargado de dirigir las funciones vitales de los seres vivos, sino aquel que también se encarga de desarrollar, procesar la información y con ello participar en el proceso de aprendizaje. Expliquemos entonces el cerebro. El cerebro está formado por tres partes: el tallo encefálico, el cerebelo y el cerebro. El cerebro está dividido a su vez en 4 lóbulos. Acá podemos evidenciar los 4 lóbulos: el lóbulo parietal, frontal, occipital y temporal. Como vemos, cada uno tiene una función importante en el proceso de aprendizaje. De igual forma, encontramos entonces que el cerebro está dividido en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo encargado del lenguaje hablado, escrito, la memorización y el razonamiento, y el hemisferio derecho el encargado de la parte artística, emocional, el sentido espacial, la intuición y la creatividad. Estos dos están unidos entre sí por una red llamada el cuerpo calloso. Es importante aclarar que cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo, pero que todas estas zonas trabajan en conjunto. La comunicación del cerebro y del sistema nervioso se da por medio de las conexiones neuronales, llamadas sinapsis, y las sustancias que éstas emiten entre sí se llaman neurotransmisores. Partiendo entonces de estas bases biológicas, se puede explicar que el aprendizaje es un proceso de construcción y modificación de las conexiones y redes nerviosas que se dan cuando se recibe la información. La información externa es recibida por los sentidos y por medio de estos neurotransmisores es llevada a una parte específica del cerebro, donde es procesada, almacenada y posteriormente recuperada. Este proceso llamado consolidación depende de factores como la genética del cerebro, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos que en su momento pueden afectar el desarrollo del cerebro. De igual forma, para favorecer esta consolidación es necesario la organización, el repaso, la elaboración y el involucramiento emocional del aprendizaje. Para comprender mejor estos procesos, vamos entonces a remitirnos a unos ejemplos. Vamos entonces a remitirnos al primer ejemplo: regalar un celular a un adulto mayor. La tecnología tiene como ventaja que nos acerca y nos pone en contacto, pero para ellos es algo complejo. Sin embargo, cuando les explicamos despacio, por medio de repeticiones, haciendo uso directo del celular, con la práctica, ensayo y error, estamos activando en ellos las conexiones neuronales, que si bien a su edad son menos, debido al proceso de maduración que sufre el cerebro y la selección de las conexiones que le son únicamente necesarias, son efectivas. Con esta actividad se activa el hipocampo, buscando establecer la memorización de lo que se le indica. Haciendo uso de los sentidos, el tálamo actúa como un puente para llevar la información a la corteza cerebral. Es importante que la información a estas personas les llegue por diferentes medios para garantizar que estas conexiones sean lo mejor posible. Aprender a usar el celular a esta edad es posible debido a la plasticidad cerebral, es decir, la habilidad que tiene el cerebro de aprender durante toda la vida y de adaptarse a las necesidades. Esto se convierte en una ventaja. Ahora, una desventaja con la tecnología es la forma en que ésta avanza con respecto al ritmo de aprendizaje de estas personas, ya que cuando aprenden a manejar un tipo de celular ya hay otro nuevo en el mercado con mayor complejidad. Sin embargo, esto no impide que ellos puedan seguir aprendiendo. El segundo ejemplo que tomamos es el aprendizaje en el preescolar. Los niños se encuentran en esta etapa exploratoria, perciben todo a través de los sentidos, están atentos a lo que hacen los otros, aprenden por imitación. Su cerebro tiene más conexiones neuronales activadas y esto es una ventaja porque están abiertos a encaminar todo lo que les llega del medio al cerebro y procesar la información para su aprendizaje de forma más rápida. Al estar interactuando con los otros, se activan las neuronas espejos, ubicadas en el córtex premotor. Se hace uso entonces en este caso del cerebro social. Un niño que interactúa en la escuela con otros niños, siga las instrucciones de la profesora, ya sea por medio de juegos, repeticiones, imágenes, videos, y adicional tenga unos padres que refuercen este trabajo, sobre todo el lenguaje, el cual es fundamental porque activa muchas zonas cerebrales, dentro de ellas la zona de Wernicke y la zona de Broca. Son niños habilidosos, más que los niños que simplemente se quedan al lado de cuidadores pasivos. El uso de estas diversas estrategias permite que se activen los dos hemisferios cerebrales y potenciar un buen aprendizaje. Ahora, la ausencia de estos estímulos sería una desventaja, ya que no se obtienen aprendizajes significativos como el desarrollo de la motricidad y la preparación del cerebro para los nuevos conocimientos que llegarán a futuro.
Otra ventaja importante es que el docente, al conocer el funcionamiento del cerebro, puede detectar con tiempo dificultades para el aprendizaje y el lenguaje, y de esta forma remitir a las familias para que visiten en centros especializados o personas especializadas que le formulen estrategias para mejorar en estos procesos a temprana edad. En el tercer ejemplo encontramos el aprendizaje en primaria. Se puede dar de diferentes formas, teniendo en cuenta la sinapsis, la plasticidad cerebral, el contexto, que es muy importante, y sobre todo los diferentes estilos de aprendizaje. Por ello es importante hacer uso de las diversas herramientas como el trabajo en equipo, proporcionar actividades llamativas que los lleven a estimular no solo la lógica y la razón, sino la creatividad, el placer por aprender. Al realizar estas diversas actividades, es decir, llevar el conocimiento por diferentes vías al cerebro e involucrar temas que les gusten más la tecnología, genera una ventaja ya que mejora su atención, retienen la información y se activa el sistema límbico. Se logran mejores sinapsis que finalmente llevan a obtener un aprendizaje significativo. Además de ello, permite llegar a todo tipo de niños, teniendo en cuenta el proceso de inclusión escolar. Dentro de las desventajas que encontramos, vemos cosas que están fuera del alcance del docente, como la nutrición, las emociones externas o familiares, porque estas generan dificultades al proceso de aprendizaje. Sumado a esto, la falta de acompañamiento familiar y en algunos casos de acompañamiento terapéutico para aquellos niños que tienen lesiones cerebrales. Para concluir, tanto el adulto mayor como el niño, los adolescentes u otra persona puede lograr el aprendizaje debido a la plasticidad cerebral, ya que se cuenta con la posibilidad de aprender durante toda la vida. Solo hay que ejercitar el cerebro. La motivación, el ambiente de aprendizaje, la estimulación de forma adecuada sin llegar al estrés, más una buena nutrición permite captar la atención de los aprendices, activar adecuadamente los neurotransmisores o reprimir otros, y así garantizar que llegue la información a la zona del cerebro adecuada. Desde el contexto educativo es importante retomar las neurociencias y el conocimiento de las bases biológicas para que se dé el aprendizaje. Esto nos permite establecer diferentes estrategias que llevan a activar los diferentes sectores del cerebro, logrando conexiones neuronales y así mejorar los procesos de aprendizaje. Finalmente, las neurociencias unidas a la educación permiten al docente avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso la invitación a que todos la retomemos en pro del proceso educativo. Terminamos entonces con esta frase de Campos que dice: el entorno adecuado y enriquecido despierta el cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Muchas gracias.